Carlos. Aló, aló, ahí sí. Muy buenas tardes. El Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de egreso de sus programas de posgrado y postítulo y a la entrega de la distinción doctor honoris causa al fundador de nuestro instituto, profesor Claudio Vélez Sosa. Preside esta ceremonia la rectora subrogante de la Universidad de Chile, profesora Alejandra Misala Sánchez. Le acompañan en la testera la directora del Instituto de Estudios Internacionales, profesora Dorotea López Giral, y nuestro invitado especial para esta ocasión, profesor Claudio Vélez Sosa. Agradecemos también la presencia del subdirector del Instituto, profesor Ricardo Gamboa Valenzuela, de la directora de la Escuela de Posgrado, profesora María José Enrique Susal, y además saludamos a autoridades universitarias de gobierno y representantes del cuerpo diplomático debidamente acreditado en el país, muy especialmente el excelentísimo embajador de Brasil, señor Paulo Pacheco. También saludamos a los y las coordinadoras, a académicos y académicas, funcionarios y funcionarias, y por supuesto a alumnos y alumnas de nuestro programa de posgrado y postítulo. A continuación dejo con usted a la directora del Instituto de Estudios Internacionales, profesora Dorotea López Giral, quien dará a los presentes la bienvenida oficial a esta ceremonia. Muchas, muchas gracias. Hago mío lo invocativo. Agradezco a todos y a todas los que hoy nos acompañan. En esta significativa ceremonia del día de hoy, donde hay dos hitos que hablan de la vida misma de nuestra comunidad y que decidimos por primera vez celebrar en una sola ceremonia: el egreso de nuestros estudiantes de posgrado y la entrega de la máxima distinción que hace esta casa de estudios, que es el grado doctor honoris causa a nuestro fundador, el profesor Claudio Vélez. Estos momentos representan lo que nos distingue como institución y como comunidad: el compromiso académico de nuestros profesores, la vocación de servicio y excelencia de nuestro personal y por sobre todo el talento, esfuerzo y espíritu crítico de nuestros estudiantes. Es un día que nos recuerda que la universidad es un espacio que fomenta el diálogo, análisis e investigación de excelencia en un mundo que necesita más cooperación, más reflexión y sobre todo más humanidad. Quiero dirigirme hoy a nuestros dos festejados. Estimado profesor Vélez, gracias por haber luchado y pensado en nuestro instituto, si no, no estaríamos hoy aquí, desde la década de los 60, y sobre todo por seguir queriéndolo con el mismo compromiso y confianza. Yo espero verdaderamente mantener ese espíritu que usted tiene y el cariño que usted le tiene a este instituto. Es un honor hoy que celebremos conjuntamente la trayectoria de uno de los intelectuales chilenos más influyentes en el mundo, a quien con profundo orgullo entregamos el grado de doctor honoris causa. Y aunque escucharemos al profesor Morandé, profesor emérito y querido exdirector de este instituto, hacer su semblanza, no quisiera dejar de decir que el profesor Vélez ha dedicado su vida a pensar críticamente los procesos que han moldeado nuestras sociedades. Historiador, teórico social, observador agudo, un amante de la cultura y de la educación. Su pensamiento ha trascendido a fronteras geográficas y, qué duda cabe, disciplinario. Desde Chile hasta Australia, Inglaterra y Estados Unidos, su voz ha contribuido a promover algunas de las discusiones más importantes de nuestra época. Y sobre todo, ha defendido incansablemente el valor de la conversación intelectual como forma de libertad. Esa convicción se materializa en las célebres conversaciones, ese espacio extraordinario donde filósofos, científicos, diplomáticos, artistas y académicos se reúnen para pensar y hablar del mundo sin prejuicios, sin rigideces. Gracias a su visión, ese espíritu dialogante también ha llegado a nuestra casa de estudios y hoy inspira a nuevas generaciones, y pronto tendremos la segunda conversación que ya hemos organizado con el CEP aquí, con su director, y ahora será en BM20. Esperamos que con el distinguido Lord Hannan y el canciller Alberto. Reconocer a Claudio Vélez hoy es reconocer una vida dedicada,
recordarnos que la curiosidad intelectual sigue siendo una de las herramientas más poderosas para comprender y transformar la realidad. Así como él dedicó su vida a pensar sin frontera, hoy, queridos estudiantes, ustedes están llamados a recorrer su propio camino con independencia intelectual, compromiso público y apertura al mundo. Queridos egresados, hoy es significativo en su vida. A lo largo de sus estudios en el Instituto de Estudios Internacionales han trabajado con dedicación y esfuerzo para alcanzar sus metas académicas. Es un momento de orgullo para nosotros, para ustedes, pero en especial a todas esas personas que han sido parte de su recorrido, sus familias, sus amigos, sus mentores, que los acompañaron incondicionalmente en estas eternas entregas, lecturas y angustias. Veo que sonríen claramente. En un mundo que enfrenta desafíos globales sin precedentes, la formación que han recibido aquí es más relevante que nunca. Esperamos que hayan aprendido no solo sobre teorías y conceptos, sino sobre la importancia de la cooperación internacional, el desarrollo sostenible, la justicia social y los amigos que han hecho en este espacio. Son pilares fundamentales que nos ayudarán a construir un futuro más equitativo y próspero. Quiero felicitar a sus profesores que los han acompañado en este camino, poniendo lo mejor de sí frente a desafíos de enseñarles hoy día. No crean que para nosotros no es un desafío la inteligencia artificial, la hibridez, el que el Zoom no prenda, el que no se grabe, el que el computador no funcione, el que se caiga la señal. ¿Sí? En especial quiero agradecer a la profesora Enríquez, a su equipo, a cada uno de sus coordinadores, la profesora Espaillat, el profesor Juan Serrano, el profesor Fernando Sosa y el profesor Andrés Borges, quienes los han acompañado día a día. Asimismo, agradezco especialmente al personal del instituto. Las veo siempre ahí metidas, pero con el compromiso de siempre, Patricia, Carolina, Alejandra, Andrea y Carmen. Y a cada uno que se esfuerza por apoyarlos durante su estancia con su buena voluntad y profesionalismo para crear un mejor ambiente en el que desarrollen sus estudios. Especial gratitud con todos por la paciencia que hemos tenido en esta aventura híbrida que, como ya mencionamos, sufrimos. Hoy, mientras cierran este capítulo de su vida académica, abren otro lleno de oportunidades. Solo les pedimos que lleven consigo al instituto con el mismo cariño que el profesor Vélez lo ha llevado y con la misma liga que ha mantenido permanentemente con el instituto y su quehacer. Quiero contarles que ahora sí, el doctorado de Estudios Internacionales recibió a su segunda generación, ¿sí? Y el próximo año empezará. Que estamos trabajando en presentar un magíster en seguridad internacional y que ya estamos habitando los espacios de Vicuña Maquena 20. Yo leía los discursos de hace 8 años y prometía que el siguiente año nos íbamos a Vicuña Maquena 20, por lo cual es un honor poder decir que ya tenemos al menos un par de salas en Vicuña Maquena 20 en un espacio que seguramente va a tener muchas ventajas para todos. Antes de terminar, quisiera hacer un sentido homenaje a nuestro querido bibliotecario, Lucio López, que si bien hoy día ya no nos acompaña, nos va a hacer mucha falta y sin duda tuvo un compromiso con cada uno de ustedes a lo largo de su desarrollo. En nombre del Instituto de Estudios Internacionales, todas y todos los que formamos les deseamos un futuro lleno de éxito, de oportunidades. Celebro tener el honor de acompañar a nuestra querida prorectora Alejandra Misala a entregar el doctor honoris causa a nuestro fundador, don Claudio Vélez. Antes de terminar, el ministro de Relaciones Exteriores me pidió que leyera una pequeña nota que hizo llegar a don Claudio Vélez, así que es un poco larga, que voy a leer solamente las partes especiales. En la primera se disculpa por no estar, dado que está en la sesión inaugural del Consejo de Asociación del nuevo Acuerdo del Marco Avanzado entre Chile y la Unión Europea, y dice: quisiera hacerles llegar mi reconocimiento más sincero al profesor Claudio Vélez Sosa, con motivo de la distinción doctor honoris causa que le será conferida. El profesor Vélez es, ante todo, un gran académico, un intelectual de rigurosa formación histórica y de amplia cultura humanista. Como fundador del Instituto de Estudios Internacionales, el profesor Vélez no solo creó una nueva unidad académica, sino que impulsó un proyecto intelectual de largo aliento. Bajo su liderazgo, el instituto se consolidó tempranamente como un espacio de formación de posgrado exigente y de investigación de alto nivel, en el que convergen la ciencia política, la economía, la historia y el derecho internacional. Esa combinación interdisciplinaria permitió que el IEI se transformara en una voz autorizada para comprender el lugar que Chile tiene en el mundo y para pensar con perspectiva estratégica los desafíos de nuestra inserción internacional.
La distinción que se le otorga reconoce no solo la trayectoria personal de un destacado académico, sino también el impacto duradero de su obra en la consolidación del instituto como referente para el mundo académico y para la reflexión sobre la política exterior chilena. Es un homenaje a una vida dedicada a pensar el lugar de Chile en el concierto internacional y a formar a quienes han asumido la responsabilidad de representarlo. Ruego a ustedes recibir las seguridades de mi más alta y distinguida consideración, Alberto Anclao. Bueno, uno de los reconocimientos más altos que entrega la Universidad de Chile es el de doctor honoris causa, que constituye una distinción a la capacidad, dedicación, acciones y servicios sobresalientes prestados a nuestra casa de estudio, a la sociedad o a la humanidad. Invitamos al podio al exdirector y profesor emérito del Instituto, profesor José Morán de Lavín, quien hará una breve semblanza del homenajeado. Señora rectora subrogante de la Universidad de Chile, profesora Alejandra Misala, señora directora del Instituto de Estudios Internacionales, profesora Dorotea López, señor profesor don Claudio Vélez, señora profesora Rose Cave y familia que lo acompaña, autoridades universitarias, diplomáticas, académicos, egresados del Instituto de Estudios Internacionales e invitados especiales. Me honra y agradezco a la directora del Instituto el privilegio de presentar en esta solemne ceremonia de entrega del grado académico de doctor honoris causa de la Universidad de Chile al distinguido profesor y destacado pensador chileno y latinoamericano, don Claudio Vélez Sosa. La obra y legado del profesor Vélez es fecunda y trascendente. A lo largo de una vida universitaria y señera trayectoria académica de producción y reflexión intelectual, los aportes de Claudio Vélez a la historia económica y sociología de la cultura iberoamericana y de nuestro país, en contraste con sus conocimientos acabados de aproximación al ser y hacer anglosajón, son elocuentes y consistentes. En efecto, y sin perjuicio de la identidad nacional y latinoamericana de Vélez, desde su temprana educación escolar hasta los niveles más altos de estudio y quehacer académico en reconocidos establecimientos y universidades en Chile, Estados Unidos, Australia y en el Reino Unido, su impronta intelectual y formativa ha estado asignada bajo la inspiración y admiración histórica y antropológica por el mundo del pensamiento económico, político y social de la tradición cultural inglesa. Lo anterior se ve reflejado en la enseñanza y alcance de su pensamiento y el conocimiento interdisciplinario, conjugando miradas de las ciencias sociales como de las humanidades. En otras palabras, los primeros pasos de Claudio Vélez en el ejercicio de la docencia de la investigación y comunicación académica en la Universidad de Chile se aproximan a un conocimiento y difusión de la historia económica nacional y de América Latina, para completarlo más tarde en Londres, Melbourne y Boston con una reflexión epistemológica y práctica desde la filosofía e historia del pensamiento político a la sociología comparada. Así, la tesis doctoral en historia económica del profesor Vélez en la London School of Economics en 1959 sobre Arthur Young y los intereses terratenientes ingleses es coincidente con sus años académicos iniciales en la Universidad de Chile y sus visiones y opciones preferentes por el reformismo económico y progreso social bajo inspiración de la Sociedad Fabiana británica. De este modo llamará su atención la obra de Young, intelectual londinense del siglo XVIII y comienzo del XIX,
con la descripción y explicación estadística del comportamiento de actores sociales en el desarrollo económico e innovación de la agricultura inglesa en el contexto de la revolución industrial de la época. De los años 60 en adelante, las publicaciones principales de Claudio Vélez vendrán de sus estadías como investigador principal en el Royal Institute of International Affairs o Chatham House en Londres durante los años 62 a 1966, y su nombramiento y radicación como profesor de Sociología y decano de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de La Trobe en Melbourne, Australia, entre los años 72 y 89. A partir de esa fecha es nombrado profesor emérito de Historia en la Universidad de Boston hasta el año 2002. Durante este prolongado periodo, el profesor Vélez alternó estadías temporales en Chile, Reino Unido y Estados Unidos, como fundador y primer director del Instituto de Estudios Internacionales de esta universidad. Profesor visitante en Historia en la Universidad de California, Los Ángeles, en los años 69 a 70, y profesor visitante en la Universidad de Harvard entre el 79 y el 80. La significativa obra intelectual del profesor Vélez reúne los temas y preocupaciones centrales de su reflexión en la investigación histórica y sociológica comparada sobre el desarrollo económico-cultural de América Latina y del mundo anglosajón. Esta se manifiesta en destacados textos escritos a lo largo de su carrera académica como autor o editor de libros o capítulos de libros editados por reconocidas editoriales universitarias como la de Oxford, Princeton y California, Los Ángeles, y numerosos artículos de revistas especializadas en asuntos internacionales de América Latina, Estados Unidos, Australia y Reino Unido. Entre los libros más sobresalientes de su autoría, cabe mencionar en primer término La historia de la Marina Mercante de Chile, editada por la editorial de la Universidad de Chile de la época del año 61. Corresponde a un trabajo de investigación y reflexión histórica con fuentes directas y representativas, tanto chilenas como inglesas, acerca de los actores sociales e instituciones comprometidos con el desarrollo económico y tecnológico del transporte marítimo en los flujos comerciales entre Chile y Reino Unido durante los siglos XIX durante el siglo XIX y comienzo del XX. Luego, al inicio de los 80, y habiendo concluido su estadía como profesor visitante en Harvard, el profesor Vélez publica La tradición centralista de América Latina, en la editorial de la Universidad de Princeton, el año 1980. Esta obra recoge en parte la discusión y estudios previos publicados como editor en los años 60 y derivado de la conferencia sobre América Latina convocada por el mismo Vélez en Chatham House el año 1965. En este texto, analiza y compara con la tesis de Max Weber y Alexis de Tocqueville los procesos de modernización de las sociedades europeas y latinoamericanas, argumentando que los intentos de modernización de estos últimos han fracasado por efectos de emulación de un modelo de desarrollo no aplicable en la región y por ausencia de experiencias históricas como la feudal y la revolución industrial. Del mismo modo, el centralismo político y la burocratización de una sociedad preindustrial como la latinoamericana han configurado y su cultura e historia, diferenciándola con la descentralización e innovación de los procesos de modernización de los países industrializados europeos. Con posterioridad, la publicación de su ensayo en la revista australiana Quadrant, Un mundo hecho en Inglaterra, en marzo de 1983, concibe la idea de escribir su más reciente y sobresaliente libro, El nuevo mundo del zorro gótico, cultura y economía en la América inglesa y española, publicado por la Universidad de California en 1994. Los estudios previos sobre la insularidad de Chile y los aspectos culturales de la génesis de la modernidad industrial llevan a su autor a reconsiderar el ensayo del escritor inglés Isaiah Berlin, El erizo y el zorro, de su obra del año 53, que interpretando la visión de la historia de León Tolstoy, recurre a una metáfora griega en que los erizos estructuran su visión del mundo a través de una idea central única, mientras que los zorros representan una idea más dispersa y múltiple. En su libro, entonces, Vélez aplica las metáforas de Berlin a la historia, la cultura y sistemas económicos de las Américas de habla inglesa y española,
en un periodo histórico amplio de 500 años de trayectoria de reformas para observar las causas y consecuencias de sus variadas diferencias a pesar de compartir ancestros europeos. Las dos grandes construcciones culturales que influencian en el desarrollo histórico de las naciones del norte y del sur de América, la revolución industrial y la contrarreforma, representan los logros culturales de Inglaterra y España en las Américas. En consecuencia, los británicos, en su categoría de zorros, aportan al Nuevo Mundo habilidades para el cambio y la prosperidad en la diversidad, a través de la revolución industrial y su estilo gótico, mientras que los ibéricos, bajo la tradición cultural barroca, devienen en una sociedad de erizos, sospechosa de los cambios y proclives a la dependencia y centralidad de la autoridad. En este último libro, entonces, Bellis presenta un trabajo consistente de investigación y reflexión histórica con erudición y de largo aliento, sustentado en variadas fuentes de argumentación, desde los clásicos filósofos e historiadores griegos hasta la incorporación de escritores y pensadores de sus contrapartes contemporáneas. Ciertamente que representa una contribución significativa a los estudios de sociología comparada y de historia económica y antropología cultural latinoamericanos. Otra faceta de la obra universitaria y creativa del profesor Bellis es la construcción de instituciones académicas como tarea humanizadora. Tal vez siguiendo la inspiración e influencia de uno de los filósofos de la historia recurrido e invocado por Bellis en sus propios escritos al tratar la evolución de la sociedad civil en la historia, Jean-Baptiste Vico, para que la contribución de las instituciones a la humanidad se logra a través de los procesos de enculturación o socialización de las mismas, en virtud de las cuales las personas se humanizan como participantes en una cultura de historia. En esta línea de gravitación institucional en la historia internacional, Bellis, a su regreso de Chatham House, funda en 1966 su primera institución cultural y universitaria, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Por cierto, la creación de un centro académico como el IEI, próximo a cumplir 60 años, constituye por su naturaleza y propósitos un bien público nacional e internacional y una contribución sobresaliente de la Universidad de Chile al desarrollo cultural del país y de América Latina. Hoy vemos en esta reunión formal y familiar una expresión gratificante y humanizante de los logros personales e institucionales del profesor Bellis, a través de la graduación de nuestros estudiantes egresados de posgrado en materias internacionales. En el mismo marco de creación institucional atribuible al profesor Bellis, destaca la fundación de la Biblioteca del Instituto en 1966, reconocida como una de las más completas de América Latina en asuntos internacionales y con importantes donaciones iniciales de Chatham House y del gobierno de Francia de la época. Hoy forma parte del Sistema General de Bibliotecas de la Universidad de Chile y continúa siendo un patrimonio cultural del habitante en nuestro país y en la región. Por su parte, la creación y trayectoria de la revista Estudios Internacionales, desde el año 1967, constituye otra expresión cultural y patrimonial de la contribución institucional de Bellis al Instituto y a la Universidad de Chile, y una de las revistas especializadas en temas internacionales más antiguas de la región, con casi 6 décadas de publicaciones en forma ininterrumpida. En el desarrollo y concreción de los proyectos institucionales en la Universidad de Chile, durante los años 60 e inicio de la década siguiente, el profesor Bellis contó con la presencia estrecha y cercanía intelectual y personal del reconocido historiador y filósofo de la historia británico Arnold Toynbee. Como destacado especialista en asuntos internacionales y preclaro pensador ilustrado, la obra magistral de Toynbee sobre el estudio de la historia y la evolución de las civilizaciones también será un referente y fuente inspiracional en los desafíos y respuestas de la reflexión y creatividad del profesor Bellis. Igualmente, Arnold Toynbee fue director de estudio de Chatham House y editor de la actual revista International Affairs, acogiendo e ilustrando con sus estudios sobre la historia y evolución de las civilizaciones al profesor Bellis sus años de investigación en el Royal Institute of International Affairs. En la inauguración oficial del Instituto de Estudios Internacionales, el profesor Toynbee fue el conferencista principal
e invitado de honor por la Autoridad Superior de la Universidad de Chile y el propio profesor Belli. Dicha conferencia magistral sobre el estudio de la historia contemporánea fue publicada más tarde en el primer número de la revista Estudios Internacionales. Coincidentemente, en esa misma oportunidad, la Universidad de Chile, bajo la rectoría del profesor Eugenio González, le otorga el grado de honoris causa al eximio historiador británico. Finalmente, la gestación y desarrollo de las conversaciones sobre cultura y sociedad de Boston, Melbourne, Oxford, Vancouver y ahora Santiago han constituido también una modalidad institucional innovadora y creativa del profesor Belli y de su contribución al diálogo académico, a la reflexión intergrupal y multisectorial en variados temas de la historia, de la cultura y del desarrollo de la sociedad internacional. Inspirado en el pensamiento del filósofo de la historia y educador británico del siglo XX, Michael Oakeshott, en cuanto a forma superior de aprendizaje y discusión, las conversaciones fueron creadas en la década de los 80 por el profesor Bailey y se han desarrollado hasta hoy a partir de su convocatoria y experiencia académica en Chatham House. La organización y funcionamiento de las conversaciones se ajustan también estrictamente a las reglas de esta institución. Permítaseme concluir esta breve semblanza y reseña de la trayectoria académica y legado institucional del profesor Claudio Belli, resaltando sus cualidades intelectuales y personales. De la lectura de su obra sobresale un pensador lúcido e imaginativo, con una reflexión erudita y provocativa, consistente con los atributos de una formación y conocimiento acabado de la filosofía de la historia y de la sociología económica y cultural. En otras palabras, un maestro culto y dialogante, visionario sobre los estudios internacionales en Chile y su proyección regional, conversador ameno y cultivador de una sabia amistad con colegas y estudiantes de distintas generaciones que reconocen en su obra una fuente de inspiración para reflexionar en forma crítica y sugerente sobre la historia económica, la sociedad y la identidad cultural de América Latina y de Chile. Reitero el honor y privilegio presentar y reseñar la trascendente trayectoria académica y significativa contribución a los estudios internacionales y a la Universidad de Chile del profesor Claudio Belli Sosa. Muchas gracias, profesor Morandé. A continuación, la rectora subrogante, profesora Alejandra Misala Sánchez, hará entrega de la distinción doctor honoris causa al historiador y fundador del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, profesor Claudio Belli Sosa. Muchas gracias. Bueno, ahora invitamos
al podio, o si prefiere desde ahí, a la rectora subrogante, quien le dedicará unas palabras a los presentes. Muy buenas tardes a todos y todas. Saludo con especial afecto al profesor Claudio Vélez, a la directora del Instituto de Estudios Internacionales, profesora Dorotea López, al profesor emérito de la Universidad de Chile, profesor José Berandé, a las autoridades del instituto, a los representantes del cuerpo diplomático, embajador de Brasil, a los académicos y académicas del instituto, funcionarios, funcionarias, y a los estudiantes que hoy día egresan y sus familias que nos acompañan en esta ceremonia. Es un honor para la Universidad de Chile conferir la distinción doctor honoris causa al profesor Claudio Vélez, en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria académica. Y de manera muy especial, en agradecimiento por su decisiva contribución al engrandecimiento de nuestra universidad, al fundar el Instituto de Estudios Internacionales, que, como se decía, el próximo año cumplirá 6 décadas de existencia. Hoy también celebramos a los y las estudiantes de posgrado que concluyen su formación en el instituto. Mis felicitaciones más profundas. Sabemos el esfuerzo que esto ha significado para ustedes y para sus familias. Es un logro que representa un trabajo sostenido, disciplina y un paso fundamental en sus carreras profesionales y también en su trayectoria personal. La historia del Instituto de Estudios Internacionales está profundamente entrelazada con la obra intelectual y la visión del profesor Vélez, como ya se ha relatado. Sin su impulso inicial, sin su claridad para comprender la necesidad de instalar en Chile un espacio dedicado al análisis de la política exterior y de las relaciones internacionales, no estaríamos aquí celebrando 6 décadas de excelencia académica. Esa es la magnitud de su legado. Un legado que hoy la Universidad de Chile reconoce, celebra y consagra de manera permanente a través de esta distinción. Fundar una unidad académica, sostenerla en el tiempo y legarle una tradición de rigor, apertura intelectual y vocación pública es un acto de enorme trascendencia. El profesor Vélez encarnó ese espíritu universitario, como se decía recién, con una vida dedicada a la docencia, la investigación y el servicio intelectual, tanto en Chile como en prestigiosas instituciones del mundo. Su carrera en universidades como la Broad, Harvard, UCLA o Boston, donde es profesor emérito, da cuenta de una trayectoria verdaderamente global, que anticipó muchos de los temas y enfoques que hoy son centrales para comprender nuestro tiempo. El instituto nació en 1966, en un contexto marcado por la Guerra Fría, cuando comprender el mundo exigía nuevas miradas, metodologías comparadas y un esfuerzo deliberado por vincular a América Latina con el sistema internacional. En ese marco, el profesor Vélez fue un visionario. Abrió caminos donde no había, creó redes intelectuales esenciales y situó a la Universidad de Chile en un espacio de interlocución global que continúa hasta el día de hoy. Su obra académica centrada en la historia económica de América Latina, la historia intelectual, el nacionalismo y la globalización ha sido clave para entender las transformaciones políticas y culturales de nuestro continente y el sistema internacional en su conjunto. Su pensamiento ha ampliado las fronteras del conocimiento, ofreciendo claves interpretativas que siguen siendo indispensables. En un texto temprano del año 1966, al explicar la creación del Instituto de Estudios Internacionales, el profesor Vélez escribió, y cito: así como es encomiable que una universidad que se respete dedique tiempo y esfuerzo a la clasificación exhaustiva de aves y batracios, asimismo es lícito y deseable que invierta recursos en el adelanto de la investigación científica de las causas y consecuencias del sistema apartheid de la República Sudafricana, del conflicto de Vietnam, de la emergencia en Abel y el proceso de integración latinoamericano. Esa frase, tan lúcida como provocadora, refleja su concepción de la universidad, una institución compleja, plural, donde todas las disciplinas importan y donde el conocimiento se cultiva
con responsabilidad hacia la sociedad. Por ello, cuando decimos que el profesor Vélez engrandeció la Universidad de Chile, lo firmamos en un sentido profundo. No solo creó una unidad académica, expandió la misión de la universidad, amplió su horizonte y abrió espacios para comprender mejor el mundo y la transformación. En 2003, el Estado de Chile le otorgó la distinción de Gran Oficial de la Orden Gabriela Mistral. Hoy, la principal universidad pública del país se suma a ese reconocimiento, expresando con orgullo y gratitud la admiración de Chile, de su universidad y también de las y los estudiantes que hoy día ingresan. Profesor Vélez, gracias por su obra, por su visión y por el legado que nos deja. La Universidad de Chile se honra al conferirle esta distinción. Muchas gracias. Muchas gracias, rectora. Para continuar con esta ceremonia, el profesor Vélez dictará una conferencia sobre los desafíos, respuestas y origen del Instituto de Estudios Internacionales. ¿Está funcionando esto? Sí. Allá al fondo. Sí. ¿Me oye? Sí. Me gusta más proyecto. Rectora. Directora. Profesor emérito. Colegas, muchos años. Estudiantes, señores y señoras. Este evento me honra sobremanera, aun cuando es inmerecido. Y ya hemos tocado las razones por las cuales yo pienso que es inmerecido. Porque mi directora se refirió a la ausencia de Lucio, el bibliotecario de este instituto. Estaba a cargo del corazón del instituto. Alguien por ahí dijo que una gran universidad era una biblioteca rodeada de seres humanos curiosos. La biblioteca es el comienzo y el fin de una buena universidad. Y ocurre que Lucio se nos fue este mes prácticamente. Y este mes también hemos perdido a uno de los cofundadores del instituto, Richard Codd, que murió en Inglaterra a comienzos del mes. Sé que es algo lamentable dos veces, que trae, por lo menos, y seguro a todos los presentes que conocen el instituto, a la palestra el hecho concreto de que el instituto no es el producto de una persona, sino de muchos. La longevidad del instituto se comprende y su prestigio porque supo atraer intelectos que le daban prestigio. Las instituciones sin este aporte humano no existen. Y aquí alguien allá arriba nos tiene buena barra, porque aquí, bajo este techo, hoy, esta tarde, tenemos a la primera bibliotecaria del Instituto de Estudios Internacionales, Sandra Barbosa, la que fundó la biblioteca. Sandra. Y cuando menciono la lamentable muerte, no se puede decir prematura, tenía 87 años, pero de Richard Codd, estoy perfectamente claro que es una persona que ha excitado controversia
desde luego en Inglaterra y bastante acá también. Ustedes seguramente, muchos de ustedes no habían nacido, pero Richard Koch estaba trabajando en el instituto, pidió un par de semanas o 3 semanas de licencia porque quería manejar a Buenos Aires. Por supuesto, dirigía un seminario magnífico, tenía todo el derecho a pedir. Y la próxima noticia que tuvimos de Richard Koch fue en Bolivia, identificando el cadáver de Che Guevara. Ahora, nadie ha podido explicar cómo pasó de Buenos Aires a Bolivia inmediatamente. Es decir, y él cuando yo le planteé este como problema, se corrió. No hubo cómo sacarle, cómo había decidido de repente viajar de Buenos Aires a Bolivia y estar ahí cuando habían capturado a Che Guevara y era la única persona que lo podía reconocer. Lo que tengo en mente cuando digo inmerecido es anotar que incluso muy de pasada, pero simbólicamente correcto, hay otros seres humanos que han contribuido de manera gigantesca a que este instituto sea lo que es. Entonces, en ese sentido, inmerecido. Todos ellos deberían recibir parte de esta medalla y parte de este diploma. Eso es lo que tenía en mente. Giambattista Vico, muy bien que lo haya mencionado. Giambattista Vico, filósofo italiano, principios del siglo XVIII, gran filósofo italiano, estimaba que si uno quiere realmente conocer una idea, una doctrina, ¿qué otras cosas hay? Ideas, doctrinas, una iniciativa, una corporación, la fundación de una institución, un instituto. Primero hay que irse al origen. El origen es decidor. Y yo me voy a tomar la libertad de acarrearlos a ustedes en unos minutos al origen del instituto. Que yo sepa, nadie ha hecho nada acerca de esto con conocimiento del detalle. Así que aquí va el conocimiento del detalle. El año 47 yo salí del colegio de bachillerato y el año 48 yo tenía el rumbo de mi vida perfectamente claro. Iba a optar una beca que opté y me la gané en la Corporación de Fomento que me permitía ir prácticamente a cualquier universidad conocida a aprender cómo criar caballos de carrera. Esa era mi ambición. Estaba totalmente apasionado por la crianza de fina sangre. Y fui a la Universidad de Florida, al norte de Florida, en un pueblito de Gayson, y cursé en el Departamento de Estudios Agropecuarios, hasta que me ocurrió lo que le ocurre a prácticamente a todos los estudiantes al ir a la universidad, y que cambié de rumbo. Y dejé atrás la crianza de fina sangre y me metí a economista. Y mi título es en economía agrícola. Volví a Chile sabiendo que sabía muy poco de economía. Y opté a otra vez que me gané nuevamente sobre la vida para ir al London School of Economics con la ayuda de mi padre y mi familia a optar para mi doctorado. Yo quería estudiar teoría económica, pero es decir, tiene una facultad fabulosa de profesores que mandaban, realmente inspiraban. Y mi inspirador fue H.L. Beals, el famoso historiador económico, fundador de los Pelicans, los libros, no los Penguins, los Pelicans. Y, hombre, cumplió 65 años cuando estaba trabajando conmigo, y la legislación británica decía que a los 65 años había que irse. No podía seguir enseñando.
Y él montó una campaña para alterar esta legislación, desgraciadamente, y con mucho apoyo parlamentario, político, etc., pero fracasó. Entonces se enojó, como él dice, y aceptó una invitación de la Universidad de Columbia en Nueva York, y murió a los 99 años enseñando, trabajando en la universidad. Es el tipo que me puso el dedo a mis panes de escribir una tesis sobre teoría económica, que no pierda el tiempo, historia económica, los hechos, y no historia económica de Chile, porque aquí nadie sabe nada de historia económica de Chile. No, historia económica de la revolución industrial y sus antecedentes agrícolas. Ahí sí que se necesita una nueva mirada. Y ese fue mi doctorado. Número 1. Número 2. Cuando volví a Chile, mientras trabajaba en mi doctorado, empecé a escribir para la prensa inglesa, para el Economist, para el New Statesman Nation especialmente, para el Reynolds News y masivamente para el Daily Mirror, que era entonces el periódico tabloide más grande del mundo libre. Pravda seguramente regalaba más ejemplares, pero el Daily Mirror estaba vendiendo sobre 5 millones de ejemplares y tenía un readership, lectores más de 12 millones. Y ahí estuve 1 año y medio, 2 años, aprendiendo cómo se maneja un tabloide de alta circulación. Y tenía yo, entonces, 2 buenos amigos aquí en Chile. Aníbal Pinto, economista, y Arturo Mate, que seguramente es Arturito Mate. Y eran ellos muy amigos los dos, y los había conocido juntos, y habíamos conversado muchas veces acerca de todo tipo de cosas. Compraron 2 periódicos, un vespertino y un matutino. El vespertino le entregaron la dirección. Sí, el papá. Y el matutino me lo ofrecieron a mí. Dada mi experiencia mínima, minúscula, pero algo de experiencia tenía en Inglaterra con el periodismo. Entonces yo traje a la bisagra fundamentalmente concentrada en la fundación del instituto. No, me falta una cosa. Arturo Mate y Aníbal Pinto eran dueños de 2 diarios de oposición y tenían una política editorial robusta, que me parece ese eufemismo, robusta, en contra del gobierno de don Jorge Alessandri, pero especialmente en contra de Luis Escobar Cerda, que era el ministro de Economía y el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Y yo era uno de los columnistas. Y aparentemente se me pasó el tejo en algunos artículos y Luis Escobar estaba muy enojado conmigo. Y ocurre que precisamente por esas semanas o esos días me gané otra beca del Consejo Británico para ir a Londres al Archivo Nacional Británico para adelantar mi libro sobre la tradición centralista, usando los cónsules británicos. Entonces llegué el año 60-61 con un antepasado interesado en caballos de carrera, que lo abandoné. Una experiencia bastante firme en el área de la historia económica, que me permitía dictar clases en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ingeniería. Y ingresé al Instituto de Economía, que dirigía Joseph Trumbo. O sea que tenía 2 posiciones en la Universidad de Chile, un recuerdo lejano, romántico de los caballos de carrera y una amistad que había forjado mientras estaba trabajando en mi doctorado con el profesor Robin Humphries, que era el decano de los estudios latinoamericanos en el mundo de habla inglesa.
Y profesor Humphreys tenía la cátedra de historia americana en University College London y además era consejero en el Instituto Real, en Chatham House, que tenía en esa época, estoy hablando del 60, 61, 62, el mejor chef de Londres. Y nadie podía resistir una invitación a Chatham House a almorzar o a comer, porque no eran comilonas espantosas, no, eran de una delicadeza y una elegancia fantástica, un gran asset que tenía Chatham. Entonces, habíamos almorzado 2 o 3 veces con el profesor Humphreys, a quien yo ya conocía anteriormente, cuando me llegó una carta de Luis Escobar, el ministro y decano de la Facultad de Economía, echándome. Me echó. Por escribir artículos contra el gobierno, lo que estaba haciendo, qué sé yo. Me encontré desempleado con 3 posibles direcciones: volver a los caballos de carrera, dedicarme a la vida académica como historiador económico, o entonces el profesor Humphreys me dijo: mire, estamos almorzando. Es lo que se me olvidó decirle. Antes del almuerzo, 3, 4 semanas antes, yo había enviado notas a diferentes universidades que estaban ofreciendo empleo. Estoy en el año 60, 61, 62, por ahí. Y una universidad en Australia, que se estaba formando, Monash, y tenía un gran economista, Donald Cochran, me dio una pega de senior lecturer en historia económica. Entonces tenía yo los caballos de carrera, una vida académica enseñando esto, o el periodismo, que podía practicar el periodismo en Inglaterra o en Chile, el periodismo. Entonces el profesor Humphreys me dijo: mire, gracias por ponerme en antecedentes, le voy a pedir un favor. No haga nada por una semana. Deme una semana. Pero el próximo miércoles, nos vamos a juntar a almorzar aquí mismo. No haga nada, no escriba nada, no le mande nada a nadie, no comente con nadie lo que me acaba de decir a mí. Al otro miércoles llegué y me ofrece Senior Research Fellow en Chatham House. Así que bueno, Monash, Australia, no he estado nunca en Australia. Muy simpática la posibilidad, cangurú, escobaras, qué sé yo. Pero tener una oficina en Chatham House con estacionamiento detrás del edificio, en la compañía de Arnold Toynbee, de Hedley Bull, que era el gran pensador en asuntos de política internacional en ese momento, con Kenneth Younger, con Andrew Schonfield, de economía. Que sí, era increíble, increíble. Especialmente, y aquí les digo, con cierto rigor, porque es muy importante, sin tener idea de estudios internacionales. Porque nunca le había, ya estaba en otras ondas. Pero aquí caí en el medio del curando de estudios internacionales. Era lo único que se hablaba. Y no solamente eso, precisamente por el hecho de que yo era inexperto, se esforzaban todos por ayudarme, por explicarme esto, explicarme lo otro. Y me di cuenta entonces, bajo la tutela de Toynbee y de Bull, especialmente Hedley Bull, genio, y Martin White, que las 3 corrientes, las 3 tradiciones dominantes en el estudio de las relaciones entre naciones habían surgido en el siglo XVII y XVIII, y se esperaba, los que se interesaban más o menos por estas cosas, no formalmente, porque la primera cátedra para el estudio de los estudios internacionales se creó ahí en Chatham House para Arnold Toynbee en 1919. Antes no había
estudios internacionales formalmente en ninguna universidad. Podían haber libros y conversaciones, pero una cátedra con títulos como el que tenemos aquí, no. Las tres tradiciones rectoras en nuestro campo eran la tradición realista, identificada por Hobbes. Ya sé que la visión superficial es que todo el mundo está en guerra con todo el mundo. Es mucho más compleja que eso. La tradición realista. La tradición universalista, principalmente Immanuel Kant, Jeremy Bentham, los miembros de la sociedad internacional no son naciones, no son imperios, son seres humanos. Y lo que tienen los seres humanos en común es una calidad tan especial, tan extraordinaria, que hace la posibilidad de un gobierno mundial posible. Y la tarea nuestra, ¿no?, de los universalistas, tengo mis dudas, pero era derrotar a los herejes. ¿Quiénes son los herejes? Los que no creen que esto es posible. O sea, que los que se van a oponer a universalizar esto que tenemos en él. Y la tercera tradición, Hedley Wood la llama la tradición anárquica, se refiere a la sociedad anárquica, es una muy civilizada, generalmente identificada con Grocio, ¿muy bien? Grocio. Y que tiene una virtud, y es que es ecléctica, un poquito aquí, un poquito de allá, y es más realista de lo que quizá Grocio pensaba, pero en fin, se transforma en lo que en general a mediados del siglo XIX y desde luego cuando se fundó Chatham House como entidad académica de alto nivel, él se adueña de la palabra internacional. ¿Por qué esto es importante? Porque no existía antes. Fue la palabra internacional la inventó Jeremy Bentham a fines del siglo XVIII. O sea, el concepto de relaciones entre estas cosas que no tenía palabra no existía. Pero entonces, la tercera corriente es una corriente que dice, esta es la corriente de tradición, es la tradición internacionalista, que se parece mucho a lo que nosotros teníamos en mente para empezar aquí. Ahora, cuando yo llegué a Chatham House, había una gran controversia entre mis colegas, todo el mundo hablaba de esto. Es la siguiente: todos los pensadores, todos los que se habían dedicado tiempo a estas cosas, habían estimado que el positivismo del siglo XIX iba a ahogar a estas tres tradiciones e iba a surgir una nueva tradición positivista para encargarse de los estudios internacionales. Pero lejos esto de ocurrir, dos cosas sorprendieron a todos, a mí también. Yo ya, al segundo o tercer año en Chatham House yo era un experto. Me sorprendió también a mí. Dos cosas. Una, es que el universalismo que todos estimaban en el siglo XIX no iba a durar mucho. No solamente había durado, sino que había creado una Liga de las Naciones, había creado una Unión Europea, había creado las Naciones Unidas. Ahora, cojeando todas, pero de todas maneras las había creado. Pues el universalismo se había colado inmediatamente, desde luego, después de la Primera Guerra Mundial, pero se había colado intelectualmente en las primeras décadas del siglo XX, y ahí estaba. La diferencia principal, según estoy ahora recordando mis conversaciones en Chatham House, la principal diferencia entre el realismo de Hobbes y lo que estaba ahí presente delante de nosotros era que Hobbes
abogaba por la descripción de lo que ocurría entre las naciones. Él describía lo que estaba ocurriendo, sin decir que bueno o malo, ni nada. Dice, esto es lo que ocurre. Y el universalismo que se había filtrado hasta 1919 y de luego a 1961-62 era un universalismo prescriptivo. Esto es lo que tienen que hacer las naciones para mejorar, para portarse bien, para tener una paz perpetua, para acabar con la piratería, acabar con las drogas. Esto es lo que tienen que hacer. De una tradición descriptiva a una tradición prescriptiva. Me vi desempleado en la opción de los caballos de carrera, enseñar historia económica en la escuela de ingeniería. Trataban muy bien así. Irme a Australia, decidí fundar el instituto. O sea, el instituto lo fundé en respuesta a estar desempleado de la Universidad de Chile, sorpresivamente, a haberme expuesto a lo que debe ser uno de los cursos cortos más intensivos en este campo, bueno, para mí por lo menos, porque fueron 3, 4, 5 años. Y yo estaba ahí participando en los seminarios de Chatham House y en París, bueno, en fin, estaba en la mermelada. Entonces pensé, Chile tiene una de las tradiciones diplomáticas más complejas, más largas de América Latina. La única competencia en cuanto a entidad, el Colegio de México. Torcuato Di Tella todavía no empezaba a caminar y en Brasil no sé si había competencia, pero tengo la impresión de que no había en ese momento, 60. Entonces dije, es necesario tener en Chile un instituto, lo que usted acaba de leer, por esa razón. Y así se fundó. Es decir, si no me hubiera echado Lucho Escobar, desgraciadamente, que en paz descanse, me hubiera dedicado a criar caballos de carrera o a dictar clases en Australia o en la escuela de ingeniería, porque nunca me había expuesto a este tipo de experiencia. No sé que cuando comenté esto con Arnold Toynbee, es cierto, Arnold Toynbee, muy sabio, discrepábamos en muchas cosas, porque él tenía todo tipo de reservas acerca del nacionalismo. No le gustaba para nada, incluso en la antigüedad. Decía que es una especie de cáncer que no le gustaba. Y al contrario, tenía una fe ciega en iniciativas que pudieran llegar a incorporar a todo el mundo. Yo soy más escéptico que hay acerca de que, pero nos llevamos muy bien y teníamos conversaciones maravillosas. Pero Arnold Toynbee redujo prácticamente todo su pensamiento a una frase. Yo la encuentro decidora. Challenge and response. Desafío y respuesta. Entonces dice, bueno, de las naciones, no, de cada individuo, de cada familia, de cada almacén de la esquina, de cada pescador, de cada aviador, de cada flautista, todo ser humano, toda construcción humana se va a encontrar todo el tiempo, todas las civilizaciones, todas las grandes culturas, desafío y respuesta, desafío y respuesta. Y pensar, ya listo, nos llegó este desafío y nuestra respuesta fue perfecta y estamos macanudos, tenemos un ingreso muy bueno, tenemos los mocosos en colegio privado, garage con 3 autos, viajes a Europa cada 3 años, ¿para qué nos preocupamos más? Se acabaron los desafíos. No, todavía me decía desafío y respuesta. Y yo pensé, cuando ustedes tan gentilmente me invitaron a que
literados, no una clase magistral, Occasional words. no una occasional words. Sí. El instituto es un monumento a eso. ¿Por qué? Porque este instituto tiene como primera cosa que llama la atención su longevidad. Pero es la longevidad a través de algunos de los más turbulentos, más terribles episodios de la historia de este país, de Chile. Y sin embargo, el instituto ha podido atraer la contribución de intelectuales, de intelectos de tal calibre que se las han ingeniado uno tras otro, para mantener este instituto a flote. Que hablar ahora bajo la dirección de mi distinguida colega y amiga, doña Dorotea. Es decir, eso es, yo digo, si hay un ejemplo de la sensatez de este slogan de Toynbee, es este instituto, que se ha enfrentado vez tras vez a desafíos que han aniquilado otros institutos. Si América Latina está llena con las ruinas de iniciativas de este tipo, con las mejores intenciones del mundo, pero ahí están. Y 60 años después, está. Y vuelvo al hecho de que no me lo merezco, porque lo que ha logrado el instituto, el prestigio que tiene, no ha sido luchado. Yo no estaba acá. Yo estaba por Australia, por Inglaterra, pero por otras partes. Ustedes lo han hecho. Ustedes lo han hecho. Ustedes deberían tener esta medalla y este diploma. En ese sentido, creo que es merecido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Ahora los queremos invitar a disfrutar de una breve intervención musical con la soprano Carolina Grammelstorff y será acompañada en el piano con Judalis Petmo. E sì, ci voglio andare. Termino.
Muchísimas gracias. A continuación nombraremos a todos los alumnos que hoy egresan y pediremos que vayan pasando adelante quienes se encuentren en esta ceremonia hoy, para que puedan recibir su obsequio. En primer lugar, llamamos a los alumnos del Magíster en Estudios Internacionales, que es la 35ª generación, y hará entrega de los obsequios la coordinadora del programa, profesora Astrid Espaliar. Valeria Isidora Carrillo Hurtado. Felipe Ignacio Greco Endaño. Alan Franco Dapremonte Gaete. Lucas Santiago, no, bueno, Lucas Santiago Fierro Aiden. Javier Foxon Calvo. Javier Fuentealba Candia. Natalia Alejandra González Zamora. Gracias. Diego Lizana País. Vamos. Gracias. Gracias. Maite Belén Morales Rojas. Gracias. Y Francisca Muñoz Jara. Gracias. Muchas gracias, profesora. Después, ahora invitamos al subdirector, profesor Ricardo Gamboa, para que haga entrega de los obsequios a los alumnos de la 14ª generación del Magíster en Estrategia Internacional y Política Comercial. Javier Ignacio Anabalón Gutiérrez. Sara Sofía Arrangán González. Leonardo Benavides Salazar. Gracias. Temitope Parotimi. Gracias. Oliver García Ramírez, de la España del Sur. Y Antonieta Sepúlveda Carreras. Vamos con los tres. Gracias. Muchas gracias, subdirector.
Para hacer entrega del obsequio a la sexta generación del Magíster en Desarrollo y Cooperación Internacional, llamo al profesor y coordinador del programa, Juan Enrique Serrano. Camila Belén Díaz Conduelas. Tranquila. Sí. Y vamos, uno, dos, y tres. Muchas gracias. Marianela Garione. Vamos, uno, dos, y gracias. Isabel Alicia Marchant Sangüesa. Tres. Gracias. Valentina Fernanda Morales Hermosilla. Y no está aquí en la cárcel. Gracias. Andrea Carolina Opaso Marinakis. Uno más. Tres. Muchas gracias. Wonho Park. También nos acompaña del sur. Jorge Pizarro Vargas. Vamos, uno, dos, tres. Gracias. Noelia Carolina Zapata Espinosa. Uno, dos, tres. Muchas gracias. Gracias, profesor Serrano. Ahora la directora de la Escuela de Posgrado, profesora María José Enríquez, hará entrega de su obsequio a la primera generación del Magíster en Estudios sobre Asia. Llamamos a Cáter Tomás Álvarez de la Rivera, Catalina Magina Libertad Barceló Sexpi, también Paula Andrea Cáceres Muñoz, Uno, dos, y tres. Muchas gracias. Cristian Castillo Vázquez, tengo entendido que también está en el sur, Javier Emilio Kovacevic Pérez, Vamos, uno, dos, tres. Muchas gracias. Francisco
Ignacio Díaz Barahona en el Zoom, creo también. José Pablo Alberto Guajardo Aranda. Aquí vamos, 1, 2 y 3. Gracias. Marcela Andrea Molina Verdugo. Vamos, 1, 2 y 3. Gracias. Valentina Paz Morales Rubilar. Uno, dos, tres. Muchas gracias. Pilar Ramírez Cortés. Vamos, 1, 2 3. Gracias. Raúl Rivera González. Daniela Troncoso Astroza. Muchas gracias. Para terminar con la entrega de obsequios, llamamos nuevamente a la profesora Espaliar, quien hará entrega de estos regalos a la 9ª generación del título profesional de especialista en relaciones internacionales. A don Rodrigo Ignacio Bello Mercegui, Rodolfo Nicolás Arteaga Díez, Cheryl Stacy Booth Sepúlveda, Uno, dos y 3. Gracias. Ángela Francesca Castillo Aguilera, Vamos. 1, 2 y 3. Muchas gracias. Alfredo Ernesto Ferrán Sepúlveda, Vamos. 1, 2 y 3. Gracias. Carlos Luis Saraos Martínez, Ahí vamos. 1, 2 y 3. Gracias. y Alberto Martens Ricamonti, Ahí vamos. 1, 2 y. Muchas gracias. e Ignacia Francisca Arevalo Martínez. Muchas gracias, profesora Escalera. Para concluir con esta ceremonia, los invitamos a ponerse de pie para entonar el himno de la Universidad de Chile, que será interpretado por la soprano Carolina Gramenstorff y en el piano acompañada por Yudalis Perlmo.
Egresado más estudiante y ir a la universidad bajo el blanco y ardiente estandarte que levanta la ciencia y la paz. Egresado más estudiante ir a la universidad. Madre nuestra, nosotros por tus muros de piedra y de sol nos llevamos enterrados en el corazón. En ti cada vida su coro, nada muere pasando tu umbral. Juventud como un agua fresca de la eternidad. Egresado maestro estudiante y ir a la universidad bajo el blanco y ardiente estandarte que levanta la ciencia y la paz. Egresado maestro estudiante si va. Muchísimas gracias. Y finalmente quedan todos cordialmente invitados a disfrutar de un cóctel con nuestros egresados. Muchas gracias y buenas noches. Hoy sí no está.